De todas maneras, les damos la posibilidad de que lo hagan ahí por ese medio. Ok, sí, señor. Bien. Pues nada, nos está faltando el profesor William. Démosle aquí un momentico a ver si se conecta. Igual es que estamos súper puntuales, ¿no? Cosa que me agrada mucho. Sí, señor. ¿Será que le escribimos? Espérate, porque yo estoy verificando. Acá. No, sí, aquí está. Aquí lo conectamos por el teléfono. A ver, denme un segundito. Ok. Ok. Si quieres, ponlo en modo de presentación, Diana, mientras tanto. Bueno, profe. Aquí ya el profe William se está conectando. Estimadísimo profesor William. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, bien, aquí estábamos pendientes de que te conectaras, que ya estamos acá Sí, listos. qué pena, estaba aquí ya listo. No hay lío, estamos bien de tiempo. Entonces, pues, muy buenas tardes para todos. Es un placer aquí estar con ustedes. Hoy pues tenemos la sesión de la sustentación de tesis de maestría de una de nuestras estudiantes, Diana Alvarado. El título de la investigación de Diana es Upstream and Downstream Changes in Channel Morphology Due to Dam Construction in Tropical Rivers, The Case of Colombia. Y en este caso, pues los directores de la tesis de Diana fuimos los profesores Juan Diego Giraldo de la Pontificia Universidad Javeriana, y yo también obré como director en este caso de esta tesis. Primero que todo, pues darle la bienvenida a los evaluadores del trabajo, que
pues estuvieron muy dedicados, digo, a este proceso de evaluación. Quería pues especialmente como director del programa agradecerles eso, que yo sé que todos pues andamos con agendas ocupadas, pero pues tomarse el tiempo de hacer estas evaluaciones siempre implica una dedicación importante, entonces agradecerles eso. Y pues agradecerle también a algunos invitados que vemos aquí de la maestría, entonces pues chévere que se conecten para estas sesiones. Más o menos entonces el proceso que desarrollaremos es que pues Diana iniciará la presentación de su trabajo. Para eso Diana tiene 30 minutos y luego de eso pues le daremos paso a los 2 evaluadores que tenemos en este caso, que pues son de altísimas capacidades. Tenemos como evaluadores invitados al profesor Diego Muriel de la Johns Hopkins University de los Estados Unidos. Profesor Diego, muy buena tarde. Buena tarde, Andrés. Y al profesor William Clavijo del Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Profesor William, bienvenido nuevamente. Sí, muy buenas tardes. Entonces, pues luego de esa media hora le daremos el paso a nuestros 2 evaluadores para que pues cuestionen un poco a nuestro estudiante y busquen, digamos que ahondar en algunos temas que piensen precisos, tal vez ir a la parte conceptual, como que pues digamos que permite evidenciar el conocimiento que Diana tiene del tema en el que trabajó. Y luego de esa serie de preguntas que pues podemos tardar lo que los evaluadores consideren, generalmente definimos máximo 1 hora, pero pues en las sesiones que hemos estado recientemente tenemos 3 evaluadores, entonces yo creo que podríamos tardarnos un poquito menos. Sin embargo, mi preferencia como director del programa es hasta que los evaluadores estén satisfechos, entonces ya eso está bien, pero pues más o menos para que tengan una idea. Y luego de eso pues pasaremos a una deliberación en la cual se definirá pues con una rúbrica que ya tenemos en el programa, la calificación de la estudiante. En este caso, no se ha conectado todavía, pero invité al profesor Jorge Escobar, profesor también de nuestro programa, para que nos ayude con la deliberación. Generalmente yo soy el que presido la deliberación también para orientar un poco a los evaluadores en ese sentido, pero pues teniendo en cuenta que en este caso yo estoy pues como director, entonces le pedí el favor a uno de nuestros colegas que haga esa parte de orientación para los evaluadores y pues evitar pues conflictos de intereses o lo que se pueda presentar allí. Entonces el profesor Jorge se conectará un poquito antes de la deliberación y pues estará apoyándolos en ese tema. Para eso nos dirigimos al otro link de deliberación que les envié a los evaluadores. Entonces ya ustedes allá en privacidad total pues ya discuten con él estos temas. Y finalmente cerramos la sesión pues notificándole la calificación a Diana y pues cerrando la sesión con comentarios finales. Entonces básicamente esa es la estructura de la presentación. No sé si tengamos alguna duda de alguna de las partes de Diana, de los evaluadores, o está todo claro. Sí, yo tengo una inquietud, Andrés. Sí, La calificación ¿es numérica o es cualitativa? La calificación es numérica, pero digamos que para los evaluadores es cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a hacer el profesor Jorge es decirles, bueno, mire, tenemos estas escalas de calificación, de acuerdo con del trabajo que ustedes recibieron y la sustentación, ¿qué opinan de estos 3 aspectos? Y ustedes dicen, no, yo creo que el nivel de la estudiante está aquí, aquí o acá. Y él ya transforma eso numéricamente en lo que tenemos nosotros de una rúbrica interna. ¿Para qué eso? Para que pues ustedes no se condicionen, uy, no, eso está con mucha nota, con muy bajita nota, sino que piensen en las cualificaciones del estudiante, sin pensar en la nota, ¿sí? Entonces, sí es numérica, pero lo hacemos nosotros internamente, para ustedes sería cualitativa. ¿Listo? De todas maneras, eso no estamos nosotros presentes, sino estarán solo ustedes con el profesor Jorge, que es el que los va a orientar en ese tema. Pero pues ahí me adelanto un poquito de lo que van a tener. ¿Listo? Vale. Pues nada, nuevamente agradecerles. La sesión las estamos grabando, nosotros estamos colgando estas sustentaciones
solo la parte de la presentación del estudiante en nuestras redes sociales, entonces lo colocamos en nuestro canal de YouTube y de Facebook, y cierto, pues para que también de pronto alguien que no se pueda conectar en el momento lo vea después, pero pues la parte de las preguntas y eso sí lo dejamos de manera interna. Entonces, pues si no quedan más dudas, entonces le daremos aquí la palabra a Diana y pues ya podemos iniciar entonces con la presentación. Entonces, Diana, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sube un poquito el volumen. Esto va a ser como un slide de lo que va a ser la presentación. Muy bajito. Si quieres subirle un poquito así, Diana. Ya, Yo ahí te me escucho escuchan bien, mejor. pero de pronto. Sí, está mejor, profe William. Sí, está mejor. ¿Se escucha Perfecto, mejor? sí, Diana, Bueno, adelante. listo. Señora. Listo. Entonces, un review de lo que hace la presentación: introducción, objetivos, materiales, resultados, tendencias y conclusiones. La construcción de las presas pues, es una práctica antropogénica que está cambiando el paisaje. Una de las motivaciones para realizar ese trabajo, como pueden ver en esta imagen, alrededor del mundo hay alrededor de 46.000 presas funcionando. De estas se tienen 3.700 presas en construcción y planeadas, que son los puntos, como ustedes ven acá, naranjas y rojos. Y como se dan también cuenta adicionalmente, la gran mayoría de presas planificadas y que están en construcción están más que todo en la zona del trópico. Estos ríos tropicales tienen una característica de que son abundantes en agua y sedimentos y un carácter templado. Estos ríos presentan un valor ecológico. La mayoría de literatura que tenemos sobre los efectos de la presa está desarrollado en zonas no tropicales, principalmente pues, en la zona de Europa y en la zona de Estados Unidos, zonas muy al norte. Uno de los objetivos es tratar de dar lineamientos claros para predecir estos cambios en esta zona. También pues que los cambios que se reportan por presas son variados, a veces hay aumentos, a veces hay zonas que no cambia el ancho y a veces pues la tendencia general es de crecimiento. Evaluar por qué estos cambios están ocurriendo desde un punto de vista de la geología. Dentro de esta literatura se han identificado cambios que ocurren en las presas tanto aguas arriba y aguas abajo, presentando unas tendencias generales, como cuáles tenemos. Aguas arriba, hay una retención de sedimentos, hay un ensanchamiento del canal, hay zonas propensas a inundación, o sea, es una característica especial de las aguas arriba, y también ocurre, pues, cambio de las condiciones ecológicas. Aguas abajo, hay disminución de sedimentos en suspensión, hay un estrechamiento del canal como una tendencia general, pero como dije anteriormente, esto no aplica en todos los casos. Hay una pérdida de los acuíferos, aguas abajo, y también hay un cambio de las condiciones ecológicas. Nosotros quisimos evaluar esto, sobre todo el estrechamiento del canal, sobre todo el comportamiento del canal, teniendo en cuenta la composición de las bancas. ¿Por qué? Porque el ancho del canal es uno de los parámetros morfológicos de referencia que nos da un establecimiento de la magnitud de los cambios para poder medir para medir el canal, cómo están comportándose los cambios morfológicos a lo largo de todo el cauce y qué procesos conlleva. Generalmente, ¿cómo se están midiendo los cambios en la diferente literatura? En secciones transversales. Como pueden ver, para una presa específica del área de Polonia, se está identificando más que todo en un tramo específico de 40 kilómetros, ¿sí? O sea, limitado, y generalmente, pues, en secciones transversales, ¿sí? Pues que nos permite pedir el cambio, pero está limitado porque no podemos determinar hasta dónde llega el alcance de la presa, ¿sí? Entonces, por eso, haciéndolo con los avances EXID que se tiene actualmente, lo vamos a medir, se midió a lo largo de todo el cauce para poder entender los procesos que conllevan estas estructuras. De la referencia, o sea, ya un zoom para el área de Colombia, se tienen planeadas, se están construyendo 5 represas y planeadas 20, ¿sí? Queremos conocer el impacto de las presas en Colombia porque esa región representa un sistema típico del trópico, tanto aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué ha cambiado en la morfología del canal de nuestros ríos? Explorando no solamente el clima, la hidrología, también la geología, para identificar qué áreas son más susceptibles a cambios. Para esto, ¿qué fue importante? Para nosotros elegir los sitios de estudio, que tuviéramos información antes y después de la presa, ¿sí? Ese era un criterio temporal necesario, y otro espacial, porque las imágenes que teníamos disponibles tenían
una resolución de 30 metros, las imágenes lanzas, las primeras, las más viejitas pues, y que los anchos fueran mayores a 60 metros. Entonces, ¿qué presas cumplían con este criterio? Prado, Betania, Urrá y Salvajina. Como pueden ver en esta imagen, la ubicación general de los proyectos, el río Urrá, la presa Urrá está afectando el río Sinú, pues abajo está en esa zona Caribe, el río Salvajina está afectando el río Cauca y la presa Betania está afectando el río Magdalena y el río Prado también afecta el río Magdalena, pero no directamente. Entonces aquí, evaluando dónde están las presas, dejamos 3 áreas. ¿Con qué datos contábamos? Tuvimos datos de caudal líquido, pero realmente no pudimos tener los datos de caudal de sedimento. ¿Esto por qué? O sea, no se pudo tener los datos de caudal de sedimento, no fue disponible adquirirlos pues a tiempo y pues intentaba investigarlos más. Pero también tuvimos información espacial necesaria, fotografías aéreas, imágenes de satélite, y nos referimos más que todo que estas imágenes fueran en época de verano. ¿Por qué? Era necesario porque, pues, primero, las áreas por su característica tropical son muy nubladas, necesitábamos pues, poderlas adquirir, y segundo, tener una época para comparación. Y también tuvimos en cuenta los caudales que fueran muy parecidos, ¿sí? Estimamos también los parámetros morfológicos, tuvimos los parámetros morfológicos y también la información geológica. ¿Qué pasa con la información hidrológica de las estaciones aguas abajo? Solamente tuvimos estaciones aguas abajo porque teníamos información prepresa y pospresa. Aguas arriba no fue posible, tenía solamente periodo pospresa. Evaluamos los cambios a largo plazo, ¿sí? Pero para evaluar estos cambios, como pueden ver más o menos en esta escala, la escala de nuestro proceso, cuando estamos reteniendo sedimentos, es una escala que nos da de meses a años, en la escala de cambio en la morfología fluvial. Y evaluamos estos cambios a nivel mensual, o sea, el régimen hidrológico, evaluamos qué tanto cambian con la prueba T, que nos evalúa las medias, y la prueba F, que nos da la varianza, o sea, qué tanto cambian para antes y después de la presa. Igualmente lo hicimos para los valares anuales, y también identificamos qué tanto cambian las distribuciones con los test no paramétricos. En la estimación de los parámetros morfológicos, tenemos que tener en cuenta que el análisis para medir los cambios a lo largo del río fue necesario utilizar diferentes herramientas, dependiendo del tipo de imágenes. Para las fotografías aéreas necesitamos georreferenciarlas, ¿sí? Digitalizarlas, y separamos solamente el canal. Las imágenes de satélite que tuvimos fue Lanza-Diaster, usamos este índice de agua de diferencia normalizada, modificado, ¿sí? Especialmente. Este índice trabaja bien en montañas, que es lo que nosotros tenemos, y nos permite identificar zona de agua y zona de tierra. En la imagen de Sentinel o de radar fue necesarias también, por ejemplo, en el área de Urrá, que es un área muy nublada, y usando las herramientas propias de la NASA, o sea, una plataforma especial para estas figuras, para estas imágenes, pudimos diferenciar por medio de histograma, agua y separación, también separamos el canal. Y usamos un paquete, ya en el 2007 por Goli creado, del paquete R-CENGIO, que nos permite medir, en las mediciones de canal, por ejemplo, así, y la línea central, que nos permite evaluar lo que es la sinuosidad. La información geológica. La resistencia de las bancas, como les estaba diciendo, es importante en la evolución morfológica. Nosotros consideramos vincularlo al análisis de la geología de la zona. Esto desde una escala regional. Desde la escala regional, ¿en dónde se está produciendo? ¿Dónde está el tramo estudiado? Si está en una zona de alta montaña o en una zona de llanura aluvial. Eso tiene que ver mucho con el confinamiento. O sea, esto tiene que ver con el confinamiento de las bancas. ¿Sí? Y a una escala local, en donde están, o sea, qué materiales componen las bancas, si son más resistentes o no son más resistentes a la erosión. Entonces teníamos que saber qué litología sabían. Usamos la información disponible del Servicio Geológico Colombiano, que era gratuita, para identificar la litología. Eso teníamos que conectarlo con la erodibilidad, ¿sí? Y para eso, para saber qué tanto, lo conectamos con índice de erodibilidad, para saber qué tanto era erodable, ¿sí? Usamos un índice globalizado, pues a nivel mundial, destacando que según el tipo de rocas, las rocas menos erodables son de una escala de 1 a 3, 2 siendo 1, las rocas ácidas, o sea, todos los plutones metamórficas, y por ejemplo las calizas. Las menos erodables, pues son las
segmentos inconsolidados, por ejemplo, todos los cuaternarios. Uno de nuestros primeros resultados era de la investigación fue la construcción de estos modelos geológicos colombianos, como pueden ver en el ejemplo, donde metimos no solamente toda la información geológica, fallas, o sea, las características litológicas, la topografía y todos los estudios relevantes para el área, para podernos dar una idea de los procesos que están ocurriendo en las diferentes áreas. Por ejemplo, para el área de Urrá, o sea, el río Sinú como tal. Si ven acá, este es en la parte de arriba está el nudo de Paramillo. Los ríos que alimentan la represa y el río Sinú, está el río Verde y el río Sinú vienen de esta zona, ¿sí? Geológicamente, o sea, climáticamente la zona es muy húmeda, ¿sí? Porque están hacia la zona norte, pero entonces existe una interacción por esto entre los vientos alisios del noroeste y la corriente del Chocó, que la hacen una de las zonas más húmedas, por no decir la más húmeda del país, ¿sí? El río también está interactuando principalmente con esta formación, que es la formación cuaternaria aluvial, un material no consolidado, exceptuando en la zona de Montería. Se recalca la importancia de las ciénagas de Betancí y el complejo grande de ciénagas. Para el área de la presa de Salvajina, identificamos, por ejemplo, que el río Cauca está corriendo entre una estructura que se llama el Graben, es como un bloque hundido, limitado por las fallas de Romeral y la falla de Cauca, ¿sí? ¿Qué es relevante acá? Que, por ejemplo, en la parte donde está la represa, en esta zona, está más en contacto el río con formaciones, o sea, formaciones consolidadas de tipo volcánico, y en la parte de la llanura aluvial está interactuando con diferentes tipos de cuaternarios, ¿sí? Esos cuaternarios, terrazas coluviales y una zona y también una de origen volcánico. Importante también que hasta donde confluye el río Desbaratado, cerca a la zona de Cali, cerca a la zona de Juanchito, el río deja de ser sinuoso, ¿sí? Cuando el río tiene un rumbo muy cercano, o sea, o tirando hacia la falla de Cauca, ya se pega muchísimo más a la cordillera occidental. Para el área de la plaza de Betania y Prado, tenemos, por ejemplo, que es un área estudiada porque es un objetivo de las cuencas petroleras, o es una cuenca petrolífera. Se ha dividido en dos subcuencas, subcuenca Neiva y subcuenca Girardot. Tiene una historia interesante, o sea, ocurre el levantamiento de la cordillera oriental, ¿sí? Se estaba depositando esta formación, esta amarilla, ¿sí? Que como pueden ver está en la gran mayoría de donde está moviendo el río Magdalena. Ocurre este levantamiento hace muchos millones de años y se produce un efecto Fohn, que es el que nos está produciendo que esta área sea más desértica y nos da origen también al desierto de la Tatacoa. Importante acá que el río está interactuando con muchas formaciones consolidadas e inconsolidadas, pero mayoritariamente consolidadas. En la parte intermedia o un valle que nos conecta con la cuenca de Girardot hay unas fallas y el río está interactuando con ellas. Y en la subcuenca de Girardot, el río, aunque todavía tiene una interacción con la formación consolidada, también aparecen estos grandes cuaternarios, el cuaternario Terraza y este cuaternario El Abanico del Guamo, que nos están restringiendo y nos está confinando el río, ¿sí? Y nos hacen un carácter más recto. ¿Esto por qué? Porque pues hay una estructura que obviamente no la vamos a ver superficialmente, pero hay una estructura que nos está mandando el río hacia este lado, ayudado por lo que está ocurriendo en las terrazas. Y destacable que en la presa Prado, pues obviamente acá sí se ve que no está actuando directamente sobre el río, sino sobre un afluente y a su vez está ubicada en un sinclinal. Hidrológicamente, o sea, evaluamos, como pueden ver en la figura, a nivel mensual, el comportamiento en cada área. Para el periodo pre-DAN en la línea negra, para el post-DAN en la línea roja, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, para cada área, para el área de Urrá, para el área de Salvajina y para el área de Pretania y o sea, para el río Magdalena? En la primera área hay un aumento, ¿sí? Considerable, o sea, de los caudales de entre el 42 a 63%, ¿sí? Esto se ve de enero a abril prácticamente, y pues el carácter también es unimodal. En la área de Salvajina, sí, es bimodal, pero también hay un aumento en estos caudales de verano, y el aumento no es tan
entonces 1 al 17%, y en el área de Prado, y en el área de Prado y Betania es de 2.9 a 9.7. Vamos a ver los caudales anuales, pero haciendo la diferencia entre ambos periodos, haciendo la diferencia de los caudales promedio en porcentaje para todas las estaciones, ¿sí? Y como característica general para Salia Urrá, Salvajina y Prado, que en todos los caudales anuales han disminuido, los mínimos han aumentado en total en Urrá, también en Salvajina se ve una tendencia después de Tablanca, pero los niveles, digamos, medios mensuales tienen unas tendencias diferentes para cada área. Ya aquí les presento los cambios morfológicos dividiéndolo en cambios aguas arriba y aguas abajo. Voy a iniciar con los cambios aguas abajo. La propuesta de nuestro trabajo es considerar en un mismo diagrama una buena cantidad de información para cada uno de los sitios, tanto aguas abajo, tanto aguas arriba. Por ejemplo, tenemos 7 paneles. En este primer panel, como pueden ver, estamos evaluando solamente el confinamiento de cada zona. En la segunda, la información litológica de cada área, ¿sí? Con base en esa información litológica y las características de cada formación, vamos a determinar cuál es el índice de erodibilidad, pero lo definiendo tanto para banca izquierda y tanto para banca derecha. Otro panel para evaluar qué afluentes están llegando al canal principal y qué sitios están, pues qué sitios cercanos. Y en los últimos paneles evaluamos la sinuosidad y evaluamos el cambio del río entre, bueno, teniendo en cuenta 2 años prepresa, que es la línea negra, como pueden ver, ya las líneas de colores son en el postpresa, evaluando estos cambios en porcentaje y representando los cambios al año prepresa más antiguo que teníamos. ¿Sí? Esto lo hicimos para todas las áreas, como ya les dije. Para el área de Urrá, ¿qué tenemos así importante? Que antes de la presa había una disminución general, ¿sí? Del caudal, exceptuando los tramos donde está la Ciénaga Betancí y el complejo grande. Esto después, cuando llega la presa, hay un aumento de todo el canal que se ve en todo lado, ¿sí? Pero relevante, la Ciénaga Betancí y el complejo grande parece que tuvieran un poder amortiguador y pues realmente los anchos no cambian. ¿Sí? Y pues que en la zona alta, cuando está el río en contacto con calizas, hay una disminución. ¿Sí? Esto lo podemos ver que pues genera el mismo incremento del canal del 17% y esto pues es lo que está pasando en verano, se están erodando las bancas. En el área de Salvajina hay 2 comportamientos diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la zona de alta montaña? ¿Sí? Hay un aumento, hay una tendencia de aumentar los anchos comparado con la llanura aluvial, donde hay una tendencia a disminución. Y evaluamos estos cambios y llegamos que más o menos el efecto de la presa llega hasta 118 kilómetros. Pero pues tuvimos en cuenta que en la llanura aluvial hay una interacción con los cuaternarios, diferentes tipos de cuaternarios. Ya, para el área de Betania y Prado, como pueden mirar, o sea, realmente teniendo en cuenta este panel C, el comportamiento de las bancas, la erodibilidad de las bancas es diferente tanto para el lado izquierdo y para el lado derecho, ¿sí? Pero como en general podemos evaluar, o sea, digamos hasta aquí va la cuenca de Subneiva, hasta acá, antes de la presa había una tendencia negativa, que se acentuó y que hay unas zonas que donde más disminuye después de la presa, sí se está presentando, y si comparamos con la cuenca de Girardot, había una tendencia positiva, y después ya, en la pospresa, es negativa, ¿sí? Aquí también se recalcó, también hay unas tendencias de aumento, estas amarillas, que están relacionadas prácticamente a este tipo de material, bueno, un material más erodable que sucede en confinamiento alto, una zona de fallas, ¿sí? Que están las barras también disminuyendo o desapareciendo, ¿sí? La expresión de las barras, y también de que zonas donde hay confluencia de 2 o más corrientes, el ancho tiende a permanecer constante. Evaluando esto, mira la importancia de las terrazas cuaternarias y el abanico del Guamo, que me están dando como un limitante del alcance máximo de la presa, de las presas, ¿sí? De Betania y Prado. No se pudo diferenciar bien qué afectaba, cuando afectaba Prado, qué afectaba a Betania. Prado es primero, ¿sí? Pero en la poca información que tuvimos, no hay realmente un cambio. ¿Sí? Entonces evaluamos absolutamente pues, el impacto de las dos, de este tramo para acá, desde 178 kilómetros
hacia aguas abajo. Aguas arriba también hicimos lo de los paneles y pudimos condensar la información en una tabla, identificando una zona de influencia y una zona de no influencia. De esto pudimos identificar, digamos, como unas zonas relevantes, por ejemplo, en el área de Urrá, el río Verde, como pueden ver acá esta línea roja, y esta línea roja está el río interactuando con esas fallas, ¿sí? Y nos dan unos aumentos hasta del 600%, 600%, por la presencia de estas fallas. En el río Yaguará, ya en la zona de Betania, están bajo confinamiento, pero las bancas, pues en general, o sea, el índice de solubilidad no nos puede decir mucho, pero lo que sí tiene acá, que es que en las bancas está ese material cuaternario coluvial, que es muy fácilmente erodable porque pues no está bien sorteado. Y a comparación donde acá ya se presenta una formación más consolidada, pues solamente sube hasta 200, ¿sí? Que las tendencias, aguas abajo, o sea, como pueden ver, el impacto de las presas es muchísimo, por ejemplo, para este sector de Natagaima, estos cambios antes de la presa, 1969, ya en 1968, solamente 2 años después, cómo cambia, y ya una imagen más actualizada en el 2020. Realmente, ¿qué ha pasado con los cambios morfológicos aguas abajo? O sea, dependen de de dónde está sucediendo, en qué parte del confinamiento estamos, en qué zona está confinada, y la interacción de las bancas con esta falta de sedimentos, o sea, ya cuando tiene sedimentos, entonces el río decide erodar el fondo, incidir, disminución del canal, o si armamos un material erodable va a poder ancharse, ¿sí? Los estudios previos, ¿qué pasa con la geología? Eso solo se ha considerado en la ubicación del muro, ¿sí? Que nos retenga, que nos haga un reservorio bueno. Y como un área de introducción, ¿sí? En el área de introducción esto se tiene nomás, pero no se ha profundizado desde una escala no solo regional, pero es una escala local, como lo estamos haciendo en esta investigación. Las diferentes tendencias sorpresas son reportadas, la mayoría de los autores dicen sí, tiene que ver la geología, pero no se profundiza en el tema, ¿sí? Algunos autores, como Willman y Goldman, que en el río Mississippi se identificaron y dijeron, oye, sí, las bancas están siendo erodadas, y ellos dijeron, reportaron ese material cuaternario, unas areniscas que le llaman azúcar, son muy fácilmente fiables y pues la banca se erodaba sola. Y John Sheen en el laboratorio hizo también con materiales no consolidados y también encontró que la diferencia de material nos determina el cambio. El cuaternario no se está describiendo, no lo estamos describiendo, y eso es una falencia en todo, o sea, tanto para los geólogos como para los hidrólogos, porque los materiales son diferentes, los cuaternarios son diferentes, las fuentes son diferentes, entonces hay que describirlo. Las bancas, si la biodiversidad es estudiada por los geomorfólogos, no consideran la hidrología, y los hidrólogos a veces no están considerando la geología, ¿sí? A este nivel. Entonces es una necesidad. Aguas arriba, el embalse determina el comportamiento o la máxima línea de avance, ¿sí? Por ejemplo, en el área acá de Salvajina, en el 2015 no había un decrecimiento bajo el nivel, en 2017 hay un aumento, ¿sí? Todas nuestras presas están ubicadas en zonas de alta montaña. Hay pocos estudios aguas arriba, hay unos que están con llanura aluvial y no tienen reservorio, ¿sí? Hay unas que tienen alta montaña, pero los tramos son muy cortos, entonces no se puede evaluar bien qué está pasando, pero como podemos ver acá en la imagen en el río Magdalena, en la parte derecha, en la presa Betania, antes de la presa, esta es una imagen de 1969. Después de la construcción de la presa, 2 añitos nomás, en 1988, hay un máximo avance, ¿sí? Aquí se retira, pero ya toda esta área morfológicamente cambió, quedan unos relitos estas lagunas indicando el avance. Entonces ya un área cambiada es una zona de influencia, a pesar de que se retiró el embalse, y se debe tener en cuenta que es una zona muy inundable a futuro para evitar hacer construcciones por acá, o bueno, lo que sea. Entonces considerarla como zona de alto riesgo para toma de decisiones. Una de las diferentes conclusiones nos da este trabajo. La alteración hidrológica y la retención de sedimentos se produce por la operación de las presas, queda un desbalance que afecta la morfología de los ríos. Sin embargo, esta respuesta morfológica se observa aguas arriba y aguas abajo. Gran medida de esto se debe a las características geológicas, pero por tanto es importante incluir esta información en la predicción de estos impactos. A pesar de que la alteración hidrológica en los ríos tropicales es baja en comparación con otras latitudes,
se observan importantes cambios que están ligados a la configuración de la cuenca y este desbalance porque pues no se tienen sedimentos en suspensión. Aguas abajo, tanto el confinamiento, la resistencia de las bancas, pueden definir las tendencias morfológicas y futuros comportamientos del río. Se debe incluir un contexto geológico, pero pues digamos acá tiene que ser tanto a escala regional como a escala local. Y aguas arriba, la geología realmente de los materiales cercanos al canal también influencia los cambios morfológicos, porque, digamos así, en un área donde hay un confinamiento grande o pequeño, nos va a configurar, o sea, nos va a configurar el reservorio, el espejo del agua, y nos va a decir qué tanto va a subir por los afluentes. Se esperaba, por ejemplo, que en las tasas de transporte, altas tasas de sedimento transportada por los ríos de Colombia, por sus características de ser ríos tropicales, que se permite una rápida recuperación de los sedimentos. Aún así, como estamos viendo, los impactos morfológicos alcanzan longitudes considerables. Esto releva que debemos hacer estudios morfológicos, como una recomendación que nos hicieron, los impactos ambientales antes de la construcción de la presa, para poder definir qué tanto afectación tenemos y comparar con lo que se hizo antes. Debemos incluir la caracterización geológica de todos los materiales subyacentes para considerar los efectos negativos de estas intervenciones. El uso de la información geológica del área de interés y su relación con el índice de solubilidad, o sea, haciéndolo con el índice de solubilidad, permitió investigar, permitió definir, o sea, qué áreas son más susceptibles a la erosión y qué áreas no. Entonces sí es útil, ¿sí? Una recomendación pues grandísima es hacer este enfoque, no una metodología. Esta recomendación que nos hicieron, está más enfoque que metodología, es usado en la calibración de coeficientes de variabilidad requeridos en ejercicios de modelación morfodinámica. Esto para poder decir qué tanto cambia la estructura aguas arriba y aguas abajo de las presas. Debemos crear un índice de variabilidad propio para Colombia, pero esto ¿cómo lo tenemos que hacer? Información de campo, salidas a campo, ¿sí? Para poder evaluar las bancas. También información, así como lo hicimos, satelital, o sea, en un aspecto más global, con la información espacial disponible, y también con laboratorio, o sea, poniendo las rocas que tenemos nosotros, porque son, la verdad, una variedad inmensa, y poder evaluar cómo cambia esto, o sea, industrialidad también en campo y en laboratorio. Y la verdad, realmente, logramos una interacción de hidrólogos, geólogos, geomorfólogos y demás actores que estudian el comportamiento de los ríos, ¿sí? O sea, digamos que tiene que incluirse no solamente la geología, y los geólogos debemos considerar la hidrología para poder evaluar qué es lo que nos cambia los ríos, tanto por estas estructuras como por diferentes procesos, ¿sí? Y ya, pues muchísimas gracias, esperamos que esto sea un aporte de verdad y muchísimas gracias por la atención. Bueno, Diana, pues muchísimas gracias por la presentación, sobre todo por ese manejo perfecto del tiempo. Terminaste 2 minuticos antes, cosa que siempre agradecemos mucho, entonces gracias por respetar ese tiempo. Muy bien.